De vuelta a esta hora con más informaciones en BTV y también en Super Andina. Tenemos para conversar en estudio, usted también ya lo puede ver en pantalla, a Juan Ignacio Latorre, hoy candidato a diputado por nuestra zona, Distrito 6. Juan Ignacio, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, buenas noches, siempre un gusto de estar acá en las pantallas de BTV. Bueno, lo que nos convoca son varias cosas interesantes. Una de ellas son propuestas que para la gente justamente son muy interesantes, porque convengamos una cosa, lo conversábamos antes de ir al aire, estamos en la previa de la elección, faltan 3 semanas aproximadamente para que vamos todos a votar, por ende es el momento en que a la gente hay que decirle, mire, estas son mis ideas, esto es lo que yo defiendo, si usted está de acuerdo conmigo, acompáñeme, si no, muchas gracias, y sacamos siendo amigos, ¿no? Y en ese sentido hay una idea que me parece súper interesante, además muy transversal, porque evidentemente favorecería a muchas personas, y esta propuesta de un sueldo de 750.000 pesos no es mínimo lo que ustedes usan como palabra. Expliquémosle un poquito a la gente qué significaría ese tipo de ingreso. Sí, es importante hacer la distinción entre salario, sí, ¿no?, que es lo que alguien recibe por una prestación laboral, fruto de un contrato laboral, y en ese sentido Chile tiene hoy día un salario mínimo legal de 539.000 pesos, se va a terminar de actualizar en enero del próximo año, producto de un acuerdo que llegamos en el Congreso Nacional y lo votamos. Yo lo voté como senador a favor, hubo otros parlamentarios que votaron en contra, pero bueno, ese es el salario mínimo legal. Lo que planteamos es que al final del próximo gobierno, esta es una propuesta de mi candidata presidencial, Janet Jara, y para eso se requiere también un parlamento que apoye y que empuje esas ideas, es que al final del periodo exista un ingreso vital mínimo, ingreso vital, hago la diferencia con el salario, de 750.000 pesos. Y esto es una combinación de, por un lado, salario mínimo, que puede seguir aumentando en función de la productividad, en función del diálogo tripartito entre empresarios, trabajadores y gobierno, y eso es una actualización que hay que ir haciendo cada 2 años, en el fondo se va actualizando el salario mínimo legal, pero se complementa con un subsidio a las pymes, sobre todo, que las pymes en el fondo son las que tienen más dificultades de pagar un salario mínimo mayor, por lo tanto hay que ayudarlos, y también transferencias monetarias a las propias familias. Esto con el objetivo de que el ingreso de una familia trabajadora en Chile pueda llegar tranquila a fin de mes, con menos deuda, con menos esta sensación de agobio porque no lograste pagar las cuentas, porque tienes que estar bicicleteando, tienes que estar pidiendo créditos para pagar otros créditos en el fondo, ¿no? Entonces, y en línea con que el crecimiento económico, que queremos fomentar, que exista más crecimiento económico y empleo formal, vaya de la mano de una distribución de los ingresos más equitativa. Esa es la propuesta en síntesis. Juan Ignacio, y en ese sentido, usted ya lo decía, van a hacer falta también los votos en el Congreso, por eso usted hacía hincapié en cuanto a esta idea, también es de la postulante de la presidencia en Jara, pero también es mía en el sentido de que yo postulo a un cupo dentro del Congreso. ¿Cómo creen ustedes que va a ir en esta ocasión el Congreso? ¿Cómo los van viendo en el sentido de equiparar las fuerzas, ¿no? Porque en definitiva la Cámara de Diputados es bien dispersa, es bien difícil de manejar de repente. El Senado es un poco más parejo, es más de diálogo, es más calmado muchas veces. ¿Cómo ven en ese sentido los apoyos ciudadanos a ideas como estas, por ejemplo? Bueno, yo pretendo llevar la experiencia que he tenido en el Senado, estos casi ya 7 años y tanto, 8 años van a ser en marzo el próximo, a la Cámara de Diputadas y Diputados, justamente en el sentido de que estas propuestas que terminan beneficiando a la gente, a las familias trabajadoras de Chile, se concreten, pero se concreten bien, con diálogo, con legislación rigurosa, lejos de, yo al menos me siento muy distante de este estilo de la política farandulera, del circo, el show mediático, no. A mí me interesa que haya conversación, que haya diálogo. De hecho, el salario mínimo, el royalty minero, la reforma de pensiones, la jornada laboral de 40 horas, muchas de las cosas que le tocó liderar a Janet Jara, las sacamos en el Congreso Nacional a punta de conversación, de diálogo, a veces a puertas cerradas, en términos de sin cámara, sin prensa, negociaciones técnicas para que esto sea gradual y permita la viabilidad a largo plazo. También con diálogo social, ojo, acá yo creo que es muy importante escuchar a los empresarios, a los grandes empresarios, pero también a las cámaras de comercio, a las pymes. Yo he estado reuniéndome con la de Marga Marga, con Quilpué, Quillota, Villa Alemana, La Ligua,
me he reunido con distintas cámaras de comercio porque hay que escuchar también a las pymes, que muchas veces se les escucha menos en el Congreso Nacional, y también a las y los trabajadores organizados, los sindicatos, a la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, yo creo que esto es factible, esto, insisto, no es de un día para otro, es parte de un proceso gradual, para un ciclo de 4 años y que vaya de la mano del crecimiento económico del país. Hablemos ahora de fronteras. Algunos dicen por ahí que al Frente Amplio le costó un poco tomar el sartén por el mango en ese sentido, en cuanto al control de fronteras. ¿Usted qué podría responder a ese tipo de críticas? Y por otro lado, ¿cuáles son las propuestas en cuanto al cierre de fronteras en un tema que siempre está en la palestra? Mira, a nosotros nos tocó recibir el gobierno del presidente Boric, marzo del 2022, con una crisis bien desatada en términos migratorios, que no la generamos nosotros. Venía, yo diría, desde el periodo anterior. Recordemos lo que fue, no quiero entrar en detalles, pero lo que fue el llamado en Cúcuta del presidente Piñera y la visa, porque eso no fue solo un llamado de decir, oiga, vengan los venezolanos a Chile, sino que además le entregaron una visa especial, y con eso vinieron cientos de miles de venezolanos, muchos de ellos arrancando de una dictadura como la de Maduro y de crisis económica, pero también se cuela, lamentablemente, en esa migración masiva, se cuela el crimen organizado, el Tren de Aragua, que entraron como turistas a Chile. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Fuerzas Armadas se ha logrado con un estado de excepción constitucional, que de hecho se acaba de presentar un proyecto para que sea permanente, para no estar cada 2 meses o cada 3 meses autorizando, sino que sea permanente, parte de su función el resguardo de las fronteras, y en ese sentido se ha disminuido en más del 50%, esos son datos oficiales que entregan las propias Fuerzas Armadas y la institucionalidad de extranjería en Chile, lo que es la migración irregular. Pero tenemos desafío, y en ese sentido la candidata Janet Jara propone más inteligencia. Yo he estado en el norte acompañando a las Fuerzas Armadas en las bases militares, junto con la Comisión de Seguridad y de Relaciones Exteriores de la que soy parte, y ellos piden más tecnología, sobre todo, más que presencia de gente. Obviamente siempre se requiere turnos, etcétera, es tecnología, porque la frontera chilena es muy extensa, muchos pasos no habilitados, entonces hay que distinguir los camiones de contrabando, los autos de contrabando, el tráfico de drogas, la trata de personas, de aquella gente que viene caminando kilómetros y kilómetros, mujeres con niños que vienen en una situación desesperada y de vulnerabilidad social. Hay que distinguir, los mismos militares dicen aquello, y hay que reforzar la inteligencia y el control fronterizo con una ley permanente. Eso es algo que nosotros nos comprometemos, ya es parte de nuestra política pública, y por tanto tenemos que profundizar en esa materia. Ahora, también un tema muy interesante es ver también el tema de los apoyos, porque en definitiva esta idea que usted planteaba y que ha sido justamente ingresada días atrás al Congreso respecto de mantener a las Fuerzas Armadas constantemente allí, no esto cada 3 meses que el proyecto al Congreso, que todos apoyan, o hay gente que incluso a veces se descuelga un poco de esta idea. ¿Están también los apoyos y los respaldos, cree usted, para eso se mantenga en forma definitiva hacia el futuro? Yo he votado a favor de todos los estados de excepción y del acuerdo por seguridad, porque creo que Chile tiene que enfrentar la crisis de seguridad como política de Estado, más que la trinchera oposición, gobierno-oposición. Y por tanto, yo espero que esos apoyos existan, y además esto es en diálogo con las propias Fuerzas Armadas, y esto no es un capricho, esto es parte de las labores de seguridad, de soberanía, de resguardar la frontera, es parte de las labores permanentes de las Fuerzas Armadas que se han ido especializando en la materia. Esto en colaboración con las policías, o sea, dotar de un profesionalismo mayor a las policías de frontera y de atribuciones, etcétera. Por tanto, empadronamiento también, control biométrico, o sea, hay varias cosas que van de la mano, no solamente la autorización para que estén ahí, sino que es el trabajo que se vaya profesionalizando para un control más seguro, ordenado, una migración más ordenada en nuestro país, que es evidente y que además es parte de un desafío global de todos los países, ¿no? Bueno, antes que cerremos la conversación, el tiempo pasa rápido en televisión y en radio, pero ahondemos un poquito respecto al tema de los medicamentos a precio justo, que ustedes también han planteado durante las últimas semanas. Sí, en materia de salud creo que se ha ido avanzando con distintas modalidades de farmacias comunales, ¿no? Que la gente tiene acceso a precio mucho más barato que en el mercado, que las farmacias comerciales, que además se han coludido muchas veces, lamentablemente perjudicando a los consumidores. Acá hay una política que se propone que Senabast sea un gran comprador de genéricos para que esos medicamentos estén a disposición tanto en las farmacias comunales como en la red pública de salud, la atención primaria de salud, junto con dar el paso a una atención primaria universal. Hoy día hay varias comunas piloto. Recién me reunía el día de hoy con la alcaldesa de Calle Larga, Dina González, que está en una avanzada de la atención primaria de salud universal, pero se necesita que todas las comunas pasen a atención primaria universal, fortalecer FONASA,
la colaboración con el sector privado para reducir listas de espera, pero desde una lógica de seguridad social, y también el copago cero, que es una medida que hoy día ha beneficiado a millones de personas. Para quienes estamos en FONASA, hay que seguir profundizando en esa materia. Agradezco el tiempo de habernos acompañado, como siempre muy amable. Muchas gracias, y bueno, el llamado a apoyar esta candidatura a diputado por el Distrito 6 el 16 de noviembre, C60, el Pacto de Unidad por Chile, la Torre de Diputados. Gracias por el tiempo, Muchas Juan gracias. Ignacio. Hacemos un alto y ya seguimos con más informaciones aquí en VTV y en Super Andina. Espérenos.